Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el dolor en paciente oncohematológico. Vamos a dar algunos temas que yo les voy a colocar la presentación como corresponde. Bueno, creo que no voy a compartir el video porque no me deja ver. No sé si a todos les deja ver bien. Hola. Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, sí, yo por lo menos lo veo bien. todos se están viendo bien. Bueno, y vamos a iniciar con la epidemiología. Vamos a hablar sobre, a ver si no me da, porque no quiero avanzar. Creo que está un poco lerdo, perdóname un segundo. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a hablar del dolor en general. El dolor es una de las causas más comunes en la consulta clínica dentro de la población a nivel mundial. En las consultas médicas, los pacientes, el dolor está presente en aproximadamente el 70% dentro de las consultas. Y el dolor crónico representa un problema de salud en diferentes países del mundo y su diagnóstico en ocasiones plantea un reto o su tratamiento se complica cuando tiene una causa multifactorial. Hablamos de multifactorial, es que tiene varios factores. En cuanto a la prevalencia del dolor crónico, varía desde un 16 hasta un 70%, es más frecuente en mujeres que en hombres y se asocia a enfermedades degenerativas y en edad mayor a los 65 años. El paciente siempre dentro de la consulta, el paciente oncológico específicamente, va a hablar o nos va a preguntar al médico más sobre su dolor que en sí sobre su tratamiento para la cura de la enfermedad. El paciente experimenta más miedo al temor de sentir dolor que por el tratamiento en sí. Su mayor miedo va a ser hacia el dolor que va a sentir durante el tratamiento. Y bueno, la noticia de su diagnóstico impacta obviamente negativamente al paciente y eso hace que el manejo del dolor pueda ser un poco más complejo en los pacientes oncológicos. Bueno, según la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, define el dolor como una experiencia sensorial y emocional relacionada con un daño real o posible. O en descritos en términos más de un daño, ¿sí? Es común que los pacientes de cáncer experimenten dolor, como ya lo habíamos dicho, y su evaluación adecuada exige tener 3 cosas en cuenta. ¿Cuáles son? Una es la medición de la intensidad del dolor. 2, vamos a hablar sobre establecer el cumplimiento con el tratamiento y de cada respuesta. Y 3, precisar el efecto del dolor en los dominios psicológicos, sociales, espirituales y existencial del paciente. O sea, acá no vamos a hablar solamente de un dolor físico, sino también vamos a hablar de un dolor que experimenta en varios factores de su vida y que dependiendo del mecanismo de defensa que tenga ese paciente y de los mecanismos que aborde o que lo acompañen, como su familia, su religión, su espiritualidad, su esencia en sí, afronte el dolor o el miedo al dolor. Les voy a hacer ver un videíto sobre la fisiología del dolor, ¿bueno? Hola a todos, hoy en Fisiología del Dolor hablaremos de los nociceptores.
Mi nombre es María Rayo y estamos en mi canal Medicina para Todos. Los nociceptores son terminaciones nerviosas libres que se activan para transmitir los impulsos de dolor desde el lugar donde se da la lesión. Estos son libres porque no van a culminar en corpúsculos especializados, ¿sí? Y van a estar ubicados en cualquier parte de la piel y de los tejidos. Vamos a tener 3 tipos de nociceptores. Estos van a ser los cutáneos, que los vamos a encontrar en la piel, ya sea de forma superficial o más profunda. Los músculo-articulares, como su nombre lo dice, van a estar en la parte muscular y en las articulaciones, y los viscerales. Antes de hablarle de esos tipos de nociceptores específicamente, les quiero mostrar esta tabla de los tipos de estímulos dolorosos. Vemos que hay un estímulo mecánico, que se puede dar por traumas, ¿sí? Por alteraciones de los tejidos o por tumores. El estímulo térmico se da por calor o frío, que ya sean extremos como quemaduras, y el químico se puede dar por una isquemia tisular. Primero hablaremos de los nociceptores cutáneos. Estos pueden ser polimodales o monomodales. ¿Eso qué quiere decir? Los polimodales pueden responder a diferentes estímulos. ¿Qué estímulos decíamos ahora? Los mecánicos, los térmicos o químicos. Y se ha descubierto que hay otros que son capaces de responder a un solo estímulo, ya sea solo mecánico, solo térmico o solo químico, y ellos van a recibir el nombre de monomodales. Las fibras que me van a llevar estos estímulos son las fibras C y las fibras A delta. Y como pueden ver en la imagen, van a tener esas terminaciones libres. Las fibras A beta no van a estar incluidas, simplemente las traje como para que vieran la diferencia, porque como pueden ver, miren que terminan en corpúsculos especializados. Vamos a tener las fibras A delta y las fibras C. Estas son las que son encargadas de llevar esos estímulos. Las fibras A delta, como vemos en la imagen, son fibras mielinizadas, y eso le va a permitir conducir esos impulsos nerviosos relativamente rápido. La literatura dice que es de 5 a 50 metros por segundo. Se van a encargar principalmente de llevar los estímulos mecánicos y térmicos, y va a estar muy asociado, os va a dar lo que es el dolor agudo. Las fibras C, como vemos en la imagen, son amielínicas o no mielinizadas, y van a conducir estos estímulos a velocidades inferiores a las A delta, que van a ser aproximadamente de 2 metros por segundo. Y estas se van a encargar de responder a lo que son los estímulos térmicos, mecánicos y químicos, y va a estar asociada al dolor crónico. Estos nociceptores cutáneos se van a localizar en las capas superficiales de la dermis y van a tener unas ramificaciones que estas se van a extender hacia la dermis. Entonces, los nociceptores A delta van a responder especialmente a los que son pinchazos, pellizcos y cosas punzantes que se ven sobre la piel. Y las fibras tipo C, ellas sí van a ser más profundas y van a ser como menos dolorosas que las A delta. Se van a activar por sustancias liberadas por daño tisular. Ellas se activan cuando se libera bradicina, histamina, acetilcolina o lo que son los iones de potasio. También va a existir otro grupo particular de nociceptores que son los denominados silentes, y esto lo que hace es que solo se van a activar cuando hay una inflamación o una lesión tisular, y cuando están activados responden a una gran variedad de estímulos. No siempre están activados, por eso reciben ese nombre, porque permanecen silentes hasta que se activen por un proceso inflamatorio. Ahora hablaremos de esos nociceptores musculoarticular. Al igual que los nociceptores cutáneos, estos nociceptores musculoarticulares también tienen fibras delta y fibras C. A nivel muscular, estas fibras A delta también van a ser llamadas fibras tipo 3, y estas fibras tipo 3 lo que van a hacer es que van a responder a lo que son los iones de potasio, la bradicina, la serotonina y a las contracciones sostenidas del músculo. Y las fibras C lo que van a hacer es que van a responder a estímulos de presión, calor, isquemia muscular, y también van a ser llamadas fibras del grupo tipo 4.
y van a estar al mismo nivel de las fibras A delta, a diferencia de los nociceptores cutáneos. Las fibras C, recordemos que ellas eran las que recibían el estímulo de lo que era la bradicimina, los iones de potasio. En este caso, las A delta son las que responden a ese estímulo. A nivel articular, tenemos que saber que las articulaciones están inervadas por nociceptores que responden a movimientos articulares nocivos. ¿Qué quiere decir? Que yo muevo o flexiono, un ejemplo, mi rodilla, y va a producir un dolor, va a ser nocivo, y en ese momento va a haber una respuesta por esos nociceptores. Estos se van a estimular también por factores liberados por el daño tisular, y también puede haber una sensibilización. ¿Qué pasa? Se puede sensibilizar, por ejemplo, mi rodilla porque haya una inflamación local de esa articulación. Entonces, se va a aumentar el umbral del dolor. Y cuando yo vaya a tocar mi rodilla o vaya a flexionarla, el dolor va a ser más fuerte y la rodilla va a ser un poco más sensible probablemente al tacto o a otras actividades que se puedan realizar. Esos nociceptores se van a localizar principalmente en lo que es la cápsula articular, los ligamentos, el periósteo, que ya sabemos que es lo que recubre el hueso, y la grasa articular. No se van a ubicar en el cartílago como tal. En ese cartílago articular no van a estar los nociceptores. Finalmente, hablaremos de los nociceptores viscerales. Se habla muy poco, se ha encontrado muy poca documentación, pero en su existencia podemos encontrar que se encuentran ubicados en el corazón, en los pulmones, en el tracto respiratorio, en los testículos, en el uréter, en el útero y también en el sistema biliar. Los nociceptores viscerales van a responder a estímulos capaces de causar dolor visceral, ¿sí? Pero esto solo se va a dar si hay intensidades de estimulación por encima del rango nocivo. Bueno, se piensa que ellos van a participar en lo que son sensaciones generadas por lo que es la isquemia cardíaca, la irritación del árbol traqueobronquial, la congestión y embolismo pulmonar, lesiones testiculares, también en los cólicos renales y biliares y el dolor del trabajo de parto. Pero también tenemos que saber que hay órganos que no duelen. El pulmón, el hígado y el hueso no duelen. Lo que duele son las estructuras que están asociadas o que son estructuras que pertenecen a este órgano. En el pulmón va a doler lo que es la pleura y también pues a nivel respiratorio el árbol traqueobronquial. En el hígado la cápsula de Gleason es la que va a doler. En el hueso el dolor se va a dar en el periósteo, que es esa capa que recubre el hueso, y a nivel intestinal de esas vísceras huecas, pues no van a doler a la punción, pero sí se va a ocasionar un dolor cuando hay una distensión de esas vísceras huecas. Entonces en el intestino, al llenarse de aire el intestino y se distiende, va a generar un dolor, pero si lo punciona, lo chuza, no va a doler. Algo importante de estos nociceptores viscerales es que no solo van a tener una función receptora, sino que también van a ser capaces de liberar sustancias por activación antidrómica. Entre ellas van a estar lo que es la sustancia P y el glutamato. Y que si se liberan en suficiente cantidad, pues puede producir edema, porque normalmente está en cercanía con terminaciones de pequeños vasos sanguíneos y mastocitos, y pues puede originar una vasodilatación y una extravagación plasmática. En resumen, todos estos nociceptores van a transformar factores ambientales en potenciales de acción que se van a transmitir hacia el sistema nervioso central y van a producir el dolor. Como bibliografía tomé esta página de internet que les dejo acá y el libro Neurociencias, quinta edición de PURS. Gracias a todos. Bueno, eso en cuanto a la fisiología del dolor. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de dolor. Perdón, vamos a hablar sobre el dolor oncológico mental. En cuanto a la epidemiología del dolor oncológico, vemos que la prevalencia del dolor en pacientes que se encuentran en tratamiento activo del cáncer ronda entre el 24 y el 60%.
En pacientes con casos más avanzados, la prevalencia se sitúa entre el 62 y el 86%. Y hasta un 31% de los pacientes con dolor oncológico no reciben el tratamiento adecuado. Esto muchas veces porque no tenemos especialistas en el manejo del dolor o en cuidados paliativos. O sea, estamos hablando de profesionales de la salud que no tienen el adecuado conocimiento para el manejo de este tipo de dolor. Aquellos pacientes que completan un tratamiento curativo, el dolor puede persistir hasta en un 33% de los casos y la mitad de los pacientes con dolor oncológico refieren que no se prioriza la calidad de vida en sus planes de tratamiento. El cáncer duele desde la noticia hasta su desenlace y lamentablemente está inadecuadamente tratado. ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad de opioides o de medicamentos adecuados. Y a nivel Latinoamérica hay algo que se llama como una opiofobia, que es que el médico tiene miedo a recetar los opioides, ¿sí? Obviamente por el tipo de medicamento que se está manejando, que vamos a hablar más adelante sobre los opioides. Otra cosa es el suministro de medicamentos. A nivel Latinoamérica podemos ver que la disponibilidad de medicamentos en algunos países o en algunos sectores exactos de algunos países no hay el suministro de medicamentos. Como ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, hay muchos pacientes que tenemos que son de otras regiones, otras zonas de Argentina, que vienen a hacerse un tratamiento oncológico a Córdoba, porque a Córdoba o directamente a la capital, que sería Buenos Aires, porque no hay un suministro adecuado de medicamentos. Y bueno, lo que ya les había dicho, la falta de profesionales capacitados. Sobre el dolor también, bueno, el dolor se evalúa únicamente para cada persona, o sea, el dolor es único en cada uno de los pacientes. Yo no puedo comparar el tipo de dolor que tiene cada paciente, sino que yo me rijo o me guío sobre unas escalas para poder valorar el dolor de ese paciente. Pero en sí yo no puedo decir que es algo objetivo porque en realidad el dolor no es algo cuantificable y es algo subjetivo. Cada paciente requiere un tratamiento individual dependiendo de todos sus factores, como yo lo había mencionado, que puede ser sus mecanismos de defensa ante ese dolor y obviamente también los soportes que tiene tanto familiares, religiosos, sociales y económicos. Bueno, otra cosa es que el dolor oncológico también se puede dar porque es un dolor causado por el tratamiento en sí, no por el diagnóstico, sino por el tratamiento que se le está manejando al paciente. Bueno, ¿perdón? Hola, ¿me estás diciendo algo? Bueno, no, bueno, el dolor oncológico es como ya les decía, es un síntoma complejo y puede cambiar a lo largo del tiempo y el resultado final pues varía dependiendo del mecanismo del dolor. Hay mecanismos que pueden ser inflamatorios, neuropáticos, isquémicos, compresivos y que pueden ir en diferentes lugares. Como
el dolor oncológico puede ser secundario a la propia enfermedad por la invasión o la compresión de estructuras del mismo tumor. Es un ejemplo, por ejemplo, si el tumor, digamos, a nivel del útero, a nivel de la mama, si yo siento una bolita que me está doliendo, bueno, ahí está empezando el inicio de un dolor que puedes iniciar como agudo y después llegar a ser crónico. Los tratamientos que les decía que están aplicados para el proceso oncológico, como una cirugía, una quimioterapia, una radioterapia, pueden ser factores que puedan causar dolor en el paciente. Los efectos de la enfermedad como úlceras y debilidad, o sea, lo que conlleva en sí la enfermedad a que me genere un dolor. Y otras comorbilidades que muchas veces ya están relacionadas con el paciente. O sea, yo también puedo tener un paciente oncológico que ya venga con otro tipo de dolor crónico, como puede ser un paciente reumático, un paciente migrañoso, como ejemplo. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá entonces les muestro, así como muy rápidamente, cuáles serían los tipos de dolor que se manejan a nivel oncológico. Tenemos el dolor nociceptivo, que es el que está producido por la activación de receptores del dolor, o nociceptores, y que puede ser somático o visceral, que ya lo vamos a ver más adelante. El dolor neuropático, el que es producido como consecuencia del mismo tumor, el tratamiento o una enfermedad concomitante. Su prevalencia es del 19%, el nociceptivo puede ser de una prevalencia del 59.4%. Y el dolor mixto, que es la combinación, es esa sensación desagradable que tiene el paciente por, como ya lo dije, la combinación de este tipo de dolores. Y su prevalencia es del 20,1%. Y el dolor irruptivo es una exacerbación transitoria del dolor que ocurre espontáneamente y que en relación genera una relación desencadenante predecible o impredecible. Este está más asociado a que no hay un control del dolor, o sea, que a pesar de todo lo que se le realiza al paciente, su dolor no es controlado. Bueno, ahora sí vamos a especificar cada uno de los tipos de dolor. Entonces, acá lo dividí según su etiología, su duración, su fisiopatología, el dolor psicogénico y el dolor mixto, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Bueno, según su etiología, tenemos un dolor asociado al tumor o un dolor asociado al tratamiento. O sea, según su etiología quiere decir según su origen. Si hablamos del asociado al tumor, entonces lo que decíamos puede producir, como ejemplo, una obstrucción intestinal que la obstrucción intestinal causa una distensión y esta distensión causa un dolor. La obstrucción de conductos de órganos, el tumor que puede asociarse a la metástasis, que puede producirse, si escucharon bien en el video, en el hueso, en el hígado, puede haber también en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Y bueno, lo que es necrosis o ulceraciones, ya generadas por el mismo tumor. Y el dolor asociado al tratamiento, como ejemplo, entonces hablamos de las cirugías, que puede ser una mastectomía, disecciones radicales del cuello, o el dolor post-quimioterapia o el dolor post-radiación. Bueno, otra de la clasificación de tipo puede ser según su duración. Yo puedo tener un dolor agudo, un dolor crónico y vamos a ver las diferencias. Entonces, en el dolor agudo
hay que tener en cuenta que es un dolor que no va a durar más de 3 meses, ¿sí? Y el dolor agudo es una respuesta normal, fisiológica, que es predecible del organismo frente a una agresión ya sea química, física o traumática. Esta lo podemos ver en nuestros pacientes, por ejemplo, cuando hay una agresión química, si hay algún tipo de extravasación durante el tratamiento, podemos ver que hay una agresión química. Física, por ejemplo, si hay algún tipo de cirugía, ¿sí? Entonces, por tanto, el dolor agudo es aquel que persiste mientras dura el proceso de curación o de cicatrización de los tejidos. En estos podemos clasificar, por ejemplo, a las cirugías. Durante el proceso de cicatrización de la cirugía, mi paciente va a tener un dolor agudo que no va a persistir más de 3 meses, ¿sí? Es mientras el proceso de cicatrización. ¿Qué características tiene el dolor agudo? Uno es que es secundario a una lesión tisular real o potencial. Constituye un sistema de alarma de primer orden. Y su curso es temporal, discurre paralelo al proceso de reparación, desaparece al cicatrizar los tejidos y es un síntoma de enfermedad. No hablamos de una enfermedad, sino de un síntoma. Bueno, acá les dejo como una imagen para que ustedes vean cómo es el proceso que se genera para que nosotros, bueno, al finalizar tengamos la señal dolorosa. Pues inicialmente tenemos que tener un incentivo de dolor, que obviamente va a ir a la médula, y por el tálamo vamos a ir a la corteza sensitiva, y la corteza sensitiva luego da una respuesta por la corteza motora que a través de la médula va a finalizar creando una señal de dolor. En cuanto al dolor crónico, entonces estamos hablando que es algo que persiste más de 3 a 6 meses, ¿sí? O sea, es un dolor constante, o sea, es un dolor que perdura. Y entre las características del dolor crónico podemos destacar las siguientes. Una es que la persistencia temporal más allá de la reparación tisular. Entonces, por ejemplo, un tumor que está creciendo, que después de 3 meses pueda que el paciente no se haya dado cuenta, pero su primera consulta es por un dolor y ese dolor persiste. Entonces, primero se maneja como un dolor agudo, pero con su persistencia se va a volver un dolor crónico. Ser secundario a cambios fisiopatológicos que se producen en el sistema nociceptivo, y a diferencia del dolor agudo que constituye un síntoma, pues este ya lo hablamos como un dolor crónico que constituye una enfermedad en sí. O sea, ya hablamos que dentro de las diferencias, acá les dejo la imagen de cómo inicia la señal dolorosa, que puede pasar entre días, meses, nuevamente a la médula. Y bueno, ¿qué me puede generar el dolor crónico? Una cosa que lo acompaña es que puede crear ansiedad, puede crear depresión y trastornos del sueño y también del líbido, ¿sí? O sea, que el dolor es tan presente que puede generar estas 3 cosas. Entonces hablamos de las diferencias de los dos. Uno es que el agudo es un síntoma y el crónico es una enfermedad, ¿sí? La intensidad puede ser proporcional en el agudo y no proporcional en el crónico. La evolución es transitoria y en el crónico es permanente o recurrente. Su función biológica es por función biológica, sí, y en el crónico no. Se asocia con ansiedad en el agudo y en el crónico con depresión. Y la respuesta al tratamiento siempre en el agudo va a ser buena, con medicamentos que no van a ser opioides, y en el crónico pues va a ser regular. O sea, se va a ir midiendo con qué tipo de medicación se va a ir mejorando ese dolor
pero es un dolor que hasta que no se genere no sepamos la causa real, y si esa causa real va a tener un tratamiento efectivo o va a requerir un cuidado paliativo. ¿Todos me entienden? Yo digo, hablo muy rápido, dígame, porque si no voy más despacio. No, vamos bien, Joa. Bueno, ahora vamos con la fisiopatología. Entonces, según la fisiopatología, yo puedo tener el nociceptivo y el dolor neuropático. Entonces, acá es donde les decía que íbamos a profundizar un poco más. Cuando hablamos del dolor nociceptivo, estamos hablando de que resulta de actividad de vías neuronales secundarias a estímulos reales o estímulos que podrían ser potencialmente dañinos al tejido. Y es la forma más común del dolor crónico que abarca la artrosis o la mayoría de las formas de dolor en el espinal. Yo tengo dos tipos de dolor nociceptivo. Uno es el visceral y el otro es el somático. Entonces, cuando hablamos del dolor visceral, nos estamos refiriendo a todos los órganos internos, como el corazón, los grandes vasos, los pulmones, las vías respiratorias, el aparato digestivo, bueno, los órganos urológicos, inclusive los órganos reproductores. Y el dolor somático se entiende como una forma de protección del organismo, pero en el caso del dolor visceral, su contribución a la protección del individuo está menos clara. Entonces, como veamos en el video, tiene 5 características, ¿sí? ¿Qué características tiene el dolor visceral? En primer lugar, es que no todas las vísceras son capaces de generar el dolor. De hecho, el hígado, los riñones, el parénquima pulmonar y la mayoría de algunas vísceras sólidas no son capaces de generar sensaciones dolorosas. Otro es que no siempre se asocia a estímulos nocivos o agresivos. Por ejemplo, algunos estímulos lesivos como un corte, una quemadura, pueden no provocar dolor, y estímulos nocivos, como la distensión, puede resultar dolorosa. El dolor visceral se caracteriza por ser difuso, estar localizado. Cuando el paciente llega a consulta o cuando nosotros abordamos al paciente y queremos saber sobre la localización de su dolor, no sabe describir en qué punto le está doliendo. O puede ser que él nos refiera a un punto muy distinto al que en verdad le está causando el dolor, ¿sí? Se acompaña del dolor referido en otras localizaciones, lo que les acabo de decir, y es capaz de desencadenar respuestas reflejas, vegetativas y motoras. Ahora vamos a hablar del dolor somático. El dolor somático es aquel que tiene origen de información nociceptiva procedente de cualquier tejido que constituye la estructura del cuerpo. ¿Cuáles pueden ser estos tejidos? Huesos, músculos, articulaciones, ligamentos y tendones de la columna, tronco y extremidades. Bueno, el dolor neuropático es aquel que aparece como consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta directamente el sistema somatosensorial. Entonces, el dolor neuropático es una descripción clínica que requiere la presencia de una enfermedad en sí o una lesión demostrable que satisfaga los criterios de un diagnóstico neurológico. Entonces, una presión a nivel medular. Entonces, eso ya nos está hablando que tiene un dolor neuropático. Como ejemplo. Bueno, el otro dolor es el dolor psicogénico o psicógeno, que es el dolor que se produce debido a las alteraciones psicológicas del paciente. A veces nosotros o muchos de los profesionales no tenemos en cuenta este tipo de dolor. ¿Por qué? Porque es más a nivel psicológico. Pero es algo que aborda a todos los pacientes oncológicos.
Entonces es un dolor que se presenta porque el paciente tiene miedo, angustia, y entonces se caracteriza por una mala respuesta a los analgésicos habituales. Y como les decía antes, obviamente interviene su ambiente psicosocial que lo rodea. ¿Quiénes son sus fuentes de fortalecimiento? ¿Sí? Y es típico la necesidad de un aumento constante de la dosis de analgésicos con escasa eficacia. O sea, el paciente, por más que el médico recete o demos en el momento medicación para el dolor, su respuesta no va a ser positiva, o sea, su respuesta va a ser siempre negativa, dependiendo de su estado anímico, dependiendo de cómo se sienta, y muchos de nosotros, de los que estamos en oncohematología, hemos observado este tipo de paciente que se presenta dentro de oncohematología, es el paciente que por más que nosotros tiene su bombita de morfina, le hacemos rescate, tiene coayudantes, no responde efectivamente al tratamiento del dolor. Y hablamos de un dolor mixto, de la combinación de varios tipos de dolor durante su proceso de tratamiento. O sea, es un dolor que es multifactorial, puede ser visceral, puede ser de agudo, puede ser crónico, o sea, vienen de diferentes tipos de dolor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características del dolor, que estos son importantes que nosotros los tengamos en cuenta para la valoración en sí del dolor que tiene. Como ya les había dicho, el dolor en cada individuo es diferente. O sea, esto es como una guía para nosotros saber más y entender mejor al paciente, ¿sí? Y saber cuáles son sus requerimientos en sí sobre el manejo del dolor. Entonces, inicialmente, bueno, primero tenemos la intensidad. ¿Qué tipo de intensidad podemos tener? Leve, moderado o intenso, que eso ya lo clasificamos según la escala de dolor que nosotros vayamos a utilizar. La localización, entonces vamos a hablar con el paciente sobre dónde es que le está generando el dolor, en qué parte de su cuerpo le está doliendo específicamente. Y hay que tener en cuenta ahí el tipo de comunicación que nosotros tenemos con el paciente, porque muchas veces ellos no nos entienden y nosotros podemos ser muy técnicos al hablar y ellos no nos pueden entender lo que nosotros le estamos preguntando. Entonces es muy importante ese tipo de comunicación con el paciente dependiendo de su cultura, de su nivel de educación, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, la duración, entonces, si es un dolor constante, si es un dolor progresivo, si fue súbito, o sea, llegó de repente, o es variable, o sea, a veces es constante, a veces es progresivo, a veces viene, a veces va. Entonces, eso es lo que vamos a valorar. ¿Qué otras cosas tiene, qué otras características tiene el tipo? Si es pulsátil, si es opresivo, si es quemante, cólico o soft. Quemante, bueno, yo creo que varios de nosotros hemos experimentado el dolor y podemos, según lo que hayamos experimentado, saber qué tipo de dolor puede tener el paciente, ¿sí? Y qué emoción asociada tiene. Entonces, si vemos que está angustiado, si tiene miedo, si tiene preocupación, eso lo podemos ver de pronto en las fascias o cómo se comunica el paciente. Entonces, de qué forma nos está dando los datos. Entonces, si se le ve preocupado, si se le ve con llanto, si
directamente está con llanto, hay angustia, o sea, la angustia se ve porque pregunta el paciente, ¿será que sí me va a quitar este dolor? ¿Cuánto tiempo me va a durar? Entonces, esas cosas las vamos a tener en cuenta, este tipo de estas características para poder valorar el dolor. Bueno, ¿cómo vamos a valorar el dolor? Primero vamos a tener en cuenta los factores que les estaba mencionando ahora. Uno es la edad. Obviamente los niños no va a ser lo mismo que un adulto mayor o un adolescente. Dependiendo de la edad, yo voy a saber comunicarme con el paciente, voy a necesitar estrategias de comunicación o apoyo de su cuidador. Y bueno, también vamos a tener la enfermedad de base, si es autolimitada o es crónica. Obviamente no es lo mismo, voy a poder valorar de la misma manera un paciente que puede estar con un coma inducido o un paciente que aún nos puede dialogar, que nos puede hablar, nos puede decir las cosas. Vamos a tener en cuenta las características del dolor, que fue lo que vimos ahorita, el tipo de escolaridad, si es una persona analfabeta o qué tipo de nivel de escolaridad tiene. Lo que les hablaba ahorita es importante que nosotros no le hablemos al paciente de una forma técnica porque no nos va a entender, sino que podamos descifrar lo que nos está diciendo y que él sepa lo que nosotros le estamos hablando. Bueno, según su cultura, porque para muchas personas, en realidad, ¿qué significa el dolor? O sea, para usted, ¿qué es el dolor? Y cada persona, pues como yo les había dicho, puede referirse al dolor de una diferente manera. Y obviamente acá tenemos que tener en cuenta las formas del lenguaje. No es lo mismo, por ejemplo, yo como colombiana, describir un dolor o que venga una persona extranjera o una persona que tenga otro tipo de idioma a describirme el dolor. La comprensión y comunicación, entonces, si es una persona que tiene limitaciones como ceguera, como una demencia, o trastornos cognitivos o mentales. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, acá vamos entonces a tener en cuenta la evaluación dentro de las escalas del dolor, que vamos a hacer una evaluación inicial y revaloramos el dolor. O sea, no es que solamente vamos a decir, bueno, tiene tanto de dolor, hacemos el proceso de tratamiento y lo dejamos ahí. No. Siempre hay que hacer una valoración inicial y una revaloración, ¿sí? Ahí vamos a indagar con el paciente, ya sea internado o ambulatorio, porque yo puedo tener un paciente ambulatorio que ingresa con dolor, pero yo tengo que evaluar cómo se va a ir ese paciente, si llegó con un 7/10, si se va a ir con un 5/10 o se va a ir con un 3/10. Hablando, por ejemplo, con la escala de LVL. Entonces, lo primero que vamos a hablar es, o a preguntarle al paciente si tiene en este momento dolor. ¿El dolor le permite dormir en las noches? ¿El dolor le permite realizar sus actividades? ¿El dolor está presente todos los días? Entonces, ahí ya vamos a evaluar qué tipo de dolor tiene, ¿sí? Si es un dolor agudo o es un dolor crónico, ¿sí? Dependiendo de lo que vamos indagando. Y también para el uso de las escalas. Entonces, ¿cuándo vamos a valorar? Cada vez que el paciente lo requiere, ¿sí? Pero siempre, obviamente, vamos a tener una valoración inicial. Cuando ingresa mi paciente, yo voy a tener una valoración inicial. Eso lo vamos a tener como adherido a la valoración de signos vitales. Entonces, al inicio, yo tengo que hacer la valoración de signos vitales
y adicional valorar el dolor. Es como que van entrelazados. Vamos a revalorar tras un tiempo posterior al tratamiento, dependiendo de las políticas que tenga cada institución, pero obviamente siempre dando espera a que el tratamiento haga su efectividad. Y dependiendo de las condiciones clínicas que se puedan modificar del paciente. Por ejemplo, un paciente puede ingresar directamente, lo vemos, por ejemplo, en el paciente que va a ser trasplantado. Inicialmente él va a presentar un dolor agudo. ¿Por qué? Por la inserción del catéter, por la colocación del catéter, que obviamente va a ir mejorando tras la cicatrización, ¿sí? Pero luego, por el tratamiento de la quimioterapia, nos va a presentar otros tipos de dolor, ¿sí? Bueno, entonces, como ya lo habíamos visto, vamos a ver lo que son las características, la intensidad, la localización, la duración, el tipo de dolor y la emoción asociada. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a identificar los datos objetivos y los datos subjetivos, pero como ya les había hablado, el dolor es algo subjetivo, o sea, yo no puedo definir que en realidad el paciente, qué tipo de dolor exacto tiene. ¿Y para qué lo hacemos? Para que nos proporcione una herramienta que nos permita establecer un perfil de nuestro paciente y en base a ello desarrollar un plan de tratamiento y cuidado. Y acá es importante siempre tener en cuenta la revaloración del dolor. Bueno, vamos a ver las escalas del dolor. Las escalas del dolor las vamos a dividir según el tipo de paciente que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, vamos a tener pacientes neonatos y pediátricos. Y dentro de los pacientes neonatos y pediátricos vamos a tener pacientes que van a ser menores de 1 año, de 1 a 7 años, mayores de 7 años, aquellos que están con trastornos cognitivos, aquellos neonatos y niños ventilados, que es muy diferente, y niños de 3 y 7 años que ya nos colaboran, que ya nos pueden dar una referencia sobre el dolor, dependiendo de la escala que vayamos a manejar. Entonces, la escala NPAS, que es la escala neonatal, ¿qué criterio se evalúa? Va a evaluar el llanto, la irritabilidad, el comportamiento, la expresión facial, el tono muscular y el movimiento de sus bracitos y los signos vitales, ¿sí? Y de acuerdo a eso, va a haber una escala que nos va a dar el porcentaje del dolor, digámoslo así, o el número de dolor que está presentando el bebé. En la escala de CHEOPS, creo que muchos de ustedes pues ya la conocen, que es la que en la política de nuestra institución la usamos. Puede ser diferente en cada una de las instituciones, obviamente. Y entonces acá, ¿qué vamos a evaluar? Los gritos y el llanto, si hay ausentes, gemidos, llantos, gritos vigorosos, sollozos, y de acuerdo a eso le vamos a dar un puntaje. La expresión del rostro, entonces vamos a valorar qué tipo de expresión tiene en su rostro. La verbalización, ¿sí? Si el niño se queja, si no dice nada, se queja pero no directamente del dolor o su quejido directamente es con el dolor. La actitud corporal, entonces el cuerpo en reposo, agitación en los movimientos, que esté de pie en su cama, el deseo de tocar la herida. Entonces, normalmente cuando uno tiene un dolor, siempre lleva su mano hacia la localización donde siente el dolor. Y obviamente esto está en los niños y en los adultos.
pero acá específicamente lo estamos hablando en los niños. Y las extremidades inferiores, entonces vamos a ver si están en reposo, si están en movimiento incesante de patadas, o se pone de pie o de cuclillas, entonces eso ya nos va dando un puntaje sobre si tiene o no tiene dolor el paciente, ¿sí? A veces vamos a ver, y lo hemos experimentado, pacientes que dicen, no, tengo dolor, pero en sus faciales no se ve nada, no hay llanto, no tiene ningún quejido, únicamente dice, y tengo dolor. Es lo único que informa, y eso se puede ver mucho en los pacientes pediátricos dentro de oncomatología. Bueno, la escala EBN, que también es una de escalas que utilizamos tanto para niños mayores de 7 años como para los adultos. Y bueno, estamos hablando de una escala que va de 0 a 10 y donde informamos que el 0 es que no le duele nada y el 10 es el dolor, el peor dolor que él haya experimentado posible, ¿sí? Pero como les dije acá, es algo subjetivo. ¿Por qué? Porque yo puedo haber tenido un dolor de parto, pero él, su dolor máximo haya sido un dolor por una gastroenteritis, ¿sí? Entonces, dependiendo, obviamente, de cada uno del historial de cada paciente, va a informarnos qué tipo de dolor tiene y en qué punto de la escala nos va a dar la información, le va a dar un puntaje. Bueno, que es la medición del dolor en pediatría, la escala Wong-Walker. Entonces, en el 0 tenemos un dolor inexistente y en el 10 un dolor indescriptible, ¿sí? Y entonces se lo vamos a mostrar al niño y él pues va a señalar el tipo de dolor dependiendo de la carita con la cual se siente identificado. Y la escala FLAC, entonces, ¿qué parámetros va a evaluar? La expresión facial, las piernitas, la actividad, el llanto y la capacidad de consuelo. Entonces, como vemos abajo, 0 es sin dolor, de 1 a 2 duele leve, de 3 a 5 un dolor, oh, no lo veo bien. Del 6 a 7 el dolor intenso y del 9 al 10 es el máximo dolor que puede experimentar el chiquito. Y la escala de confort, que bueno, este es el que manejamos en el paciente que puede estar ventilado. Y bueno, ¿qué parámetros valora la alerta? Si el paciente está alerta, la agitación, la respuesta respiratoria, el llanto, los movimientos físicos, el tono muscular y la tensión facial. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las escalas que nos sirven para darnos una orientación sobre el dolor para el adulto. Y en las escalas del adulto, bueno, tenemos como inicia la escala de EBN, que es la que ya hablamos, la escala para adultos con trastornos cognitivos, la de adultos ventilados y, bueno, la de 7 años o más, que es la de escala de Wong-Walker, que estas, obviamente, cada institución tiene una política diferente del manejo del dolor o de la valoración del dolor y puede utilizar una o varias de este tipo de escalas que nos guían hacia saber qué tipo de dolor tiene o qué intensidad de dolor tiene el paciente. Entonces, en la DBN, en lo que ya habíamos hablado, va de 0 al 10, sin dolor 0, dolor leve, dolor moderado y dolor intenso. Y la escala de Pine, entonces, va a hablarnos sobre la respiración. Los parámetros van a ser respiración, vocalización, la expresión facial, el lenguaje corporal y la consolabilidad. Entonces, dependiendo de
del puntaje que nos dé, vamos a hablar si va de un dolor leve a un dolor máximo. Y la escala BPS, que es para el paciente ventilado, entonces vamos a ver que puede verse en pacientes que están obviamente en terapia, la expresión facial, los movimientos de los miembros superiores y el tipo de ventilación mecánica, si está tolerando movimientos, si está tosiendo pero tolera la mayor parte del tiempo, si lucha contra el ventilador o imposibilidad de controlar el ventilador. Entonces ahí vamos a ver el puntaje que nos puede dar dependiendo del número que obtengamos. Y la escala de Von Wolf, que esta también nos sirve para el tipo de paciente, por ejemplo, que no tiene que no puede expresarse verbalmente, que tiene alguna limitación, pero nos puede indicar a través de las caritas qué tipo de dolor pueda sentir, ¿sí? Entonces hablamos de 0, no dolor, y el 10, que es el máximo dolor imaginable. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento del dolor. Muchos de los médicos se rigen directamente con la escala de terapéutica de la OMS y basando sus decisiones principalmente en la intensidad del dolor, ¿sí? Entonces, el tratamiento farmacológico para el dolor, ¿cuál es el objetivo? Es planificar un plan confeccionado en base a la intensidad del dolor y la respuesta a los analgésicos. ¿Cuál va a ser el objetivo en sí? Obtener control del dolor, minimizar los efectos adversos del tratamiento, mantener lúcido al paciente y mantener la autonomía del paciente, ¿sí? Entonces, dentro de la escala terapéutica de la OMS tenemos 3 escalones. De los 3 escalones vamos a hablar que son, uno, los no opioides, los opioides débiles más no opioides y los opioides en sí, ¿sí? En los casos de dolor oncológico, muchos médicos se rigen por la escala de la OMS y lo que ya les había dicho, según su intensidad, van a definir qué tipo de medicación va a requerir este paciente. Bueno, en cuanto a los analgésicos y antiinflamatorios no esteroides, entonces hablamos del paracetamol, que obviamente es poco efectivo antiinflamatorio, tiene una potencia analgésica similar a los de los AINES, no afecta la función plaquetaria y puede ser de elección en pacientes trombocitopénicos. En cuanto a los AINES, disminuye los niveles de mediadores inflamatorios que se generan en el lugar de la lesión tisular al inhibir la ciclooxigenasa. Estos fármacos no activan los receptores opioides y los AINES tienen un espectro diferente de toxicidad. Usados como agentes únicos, los AINES tienen un techo en su potencial analgésico, o sea, llegan hasta un nivel, o sea, yo puedo dar más de la dosis correspondiente diaria, pero no va a mejorar el dolor, o sea, tienen un techo, de ahí no va a pasar, no va a mejorar, ¿sí? En cuanto a los corticosteroides, son parte de la terapia estándar para el tratamiento de la compresión de la médula espinal por tumor y también son efectivos para reducir el dolor secundario a edema perineural y compresión de las raíces nerviosas.
En cuanto a los fármacos coayudantes, son todos aquellos que, como por ejemplo, paracetamol más codeína, o sea, hacen que el efecto del medicamento aumente, ¿sí? O sea, como que va generando una ayuda adicional para que el efecto con el coayudante se potencie el tratamiento del dolor. Son medicamentos que aumentan o modifican la acción del otro medicamento y su acción principal no es la analgesia, pero tiene una actividad analgésica en determinadas condiciones o síndromes dolorosos. Dentro de esos coayudantes tenemos la amitriptilina, la carbamazepina, la gabapentina, benzodiazepinas, neurolépticos, bifosfanos y baclofenos, ¿sí? Estos son los que yo les digo que se coayudan con el manejo del tratamiento del dolor. Bueno, hablando de los opioides, son la clase más importante de analgésicos en el manejo del dolor moderado a severo y obviamente en el manejo del dolor que se genera en el paciente oncológico. Y pues que tiene muy buena efectividad, su dosificación es fácil y en relación a riesgo-beneficio es favorable. ¿Sí? Los opioides producen analgesia al unirse a receptores específicos dentro y fuera del sistema nervioso central. Y estos se clasifican en puros, parciales y agonistas antagonistas, dependiendo del receptor específico al cual se unen y a la actividad intrínseca sobre el receptor. Dentro de los antagonistas puros, estos no tienen tope en su eficacia analgésica, como sí lo tienen lo que ya hablábamos sobre los AINES, y no revierten o antagonizan los efectos de los otros opioides dentro de su clase cuando se administran simultáneamente. Entonces, dentro de estos tenemos la morfina, el tiopental, la hidromorfona, la codeína, el tramadol, la oxicodona, hidrocodona, la metadona, levocorpanol y el fentanil. La buprenorfina tiene una eficacia intrínseca relativamente baja en el receptor opioide en comparación con los agonistas puros y tiene un efecto tope para la analgesia. Estamos hablando de los agonistas parciales. Y en cuanto a los agonistas antagonistas, entonces hablamos que estos fármacos tienen techo para la analgesia, en contraste con los agonistas puros, bloquean la analgesia de otros opioides en un tipo de receptor MU o son neutrales en este receptor, mientras que simultáneamente activan un receptor opioide diferente que es el K. Dentro de los agonistas antagonistas tenemos el pentazocina, butorfanol, desucina y nalburfina. No sé, Clau, si quieres que hagamos un receso. Clau. Sí, puede ser. ¿Querés que hagamos 10 minutos? Sí, no sé si quieran para después continuar con lo que es el protocolo de analgesia. Sí, podemos hacer 10 minutos. Bueno, 5, 10 minutitos y retomamos y ya no, es lo último, ¿cierto? Sí, exacto. Ya ahorita ya seguimos con lo que es lo que es enfermería, la actividad después de hablar sobre el protocolo de analgesia.
Dale. ¿Listo? 10 minutos, a las y 25 nos juntamos y nos quedan media horita. Bueno.
Yo empezamos. ¿Listo? ¿Ya estamos todos? Vamos, vamos. Bueno, listo. Bueno, antes de iniciar con el protocolo de analgesia, quería traerles acotación sobre los efectos adversos de los medicamentos que ya hablamos, sobre todo sobre, por ejemplo, el paracetamol. Tenemos que tener en cuenta los efectos secundarios que causan en nuestros pacientes. Como ya lo habíamos hablado anteriormente, muchos de los tratamientos pueden también, o sea, estamos en un dilema médico, se puede generar un dilema médico porque algunos tratamientos pueden mejorar en unas cosas, pero empeorar en otras. Entonces acá, por ejemplo, en el paracetamol, hablamos de, por ejemplo, efectos a nivel gastrointestinal, que puede ser la disepsia, pirosis, úlceras gastroduodenales, hemorragias, inclusive la perforación en dosis altas. Y puede llegar a la insuficiencia renal, a la nefritis, a nivel de pulmones puede crear broncoespasmos, a nivel hematológico discrasias sanguíneas y hipersensibilidad puede crear hasta un shock anafiláctico o urticarias. Y en cuanto a los analgésicos opioides débiles, podemos ver el estreñimiento, que es el más frecuente, o puede causar también náuseas, vómito y también somnolencia. Podemos ver en el paciente que no se habitúa o que está iniciando con la medicación, que puede presenciar somnolencia. Bueno, y en cuanto a los analgésicos opioides, que son los potentes, bueno, podemos ver depresión respiratoria, estreñimiento que se da muy frecuente en los pacientes, y ahí es cuando es necesaria una profilaxis con laxantes, porque eso lo vemos mucho en el paciente oncológico, las náuseas, el vómito, entonces va a requerir el tratamiento antiemético y también puede generar sedación en algunos pacientes, en otros puede generar confusión o agitación, que a veces el paciente nos va a referir, no, es que me causa ganas de salir corriendo o una ansiedad o algo indescriptible. Puede generarle también vértigo, retención urinaria, prurito, una sudoración, que, bueno, eso se puede ver como efectos secundarios de este tipo de medicamentos que hablamos ahorita, que son los medicamentos que manejamos para el dolor del paciente oncológico. Bueno, en cuanto al protocolo de analgesia, entonces vamos a tener una dosis de carga. Bueno, el protocolo lo saqué las políticas que manejamos dentro de la institución del hospital privado. Como les decía, puede ser diferentes en cada una de las instituciones o en cada uno de los países, los podemos manejar de diferente manera. Pero bueno, acá les traigo acotación, cómo lo manejamos en el privado. Entonces, inicialmente vamos a tener una dosis de carga del opioide, que es la morfina endovenosa de 0,05 miligramos por kilogramo. Y lo vamos a acompañar con AINES, que puede ser un ketorolac 30 miligramos endovenoso o una dipirona, 1 gramo endovenoso. En cuanto a la dosis de mantenimiento, el opioide puede ser morfina endovenosa, 0,05 miligramos, o sea, la misma dosis, pero cada 4 horas. Y en cuanto a AINES, la misma dosis, ya sea ketorolac o dipirona, cada 8 horas. Cuando hablamos de dosis de rescate,
que es cuando ya tenemos una dosis de mantenimiento y el paciente refiere dolor, una intensidad de dolor mayor, entonces hablamos de dosis de rescate que pueden ser opioides, que es morfina, 3 miligramos endovenosa. Recuerden que siempre vamos a diluir la morfina y vamos a dividirla para que quede 1 a 1, o sea, 1 miligramo sobre 1 mililitro. Ahí vamos a evaluar la respuesta en cuanto a la escala de valor del EBN o la escala de valor que vayamos a manejar en cualquier tipo de institución que lo esté que maneje la escala del dolor que ellos políticamente tengan. Y vamos a registrar la escala, en la escala del dolor, qué tipo de dolor. Entonces, por ejemplo, en el EBN, si es un dolor de 5 sobre 10, 6 sobre 10, 7 sobre 10. Se pueden repetir las dosis cada 20 minutos, o sea, se pueden realizar 3 rescates en 60 minutos, ¿sí? Pero, obviamente, esto siempre controlándolo y teniendo en cuenta o informando, mejor dicho, al médico lo que estamos realizando. O sea, esta dosis de rescate cuando ya tiene una dosis de mantenimiento. ¿Para qué? Para que el médico haga un ajuste de las dosis de mantenimiento si es necesario. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Normalmente cuando uno tiene un paciente con una base de manejo y requiere demasiados rescates, se evalúa en un periodo de 24 horas, 12 horas para que se restablezca o sea necesario el aumento de la dosis de mantenimiento. Bueno, si después de 3 dosis de rescate en 60 minutos el paciente continúa con un EBN mayor a 4, entonces iniciamos PIC de morfina, que son 30 miligramos en 300 mililitros de solución fisiológica, entre 8 a 10 mililitros por hora. Entonces, más el PIC de morfina, más los AINES, dependiendo del tipo de AINE que quiera el médico o que sea necesario para el paciente, ya puede ser ketorolac, dipirona, y la dosis de rescate si son necesarias. Bueno, eso en cuanto al tratamiento del dolor. Ahora vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería en el tratamiento del dolor. Entonces ya vamos a abocar más hacia lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, cuando el paciente refiere dolor, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer una valoración. Dentro de la valoración que vamos a tener en cuenta las 5 características, ¿sí? Y los signos vitales. Entonces siempre van a ir, como les decía al comienzo, en conjunto, tanto la valoración del dolor como los signos vitales. Normalmente, cuando un paciente refiere dolor, vamos a ver que de pronto puede haber elevación de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, porque hay una agitación, ¿sí? Por el tipo del dolor cuando es demasiado intenso. Inclusive puede llegar a tener una hipertensión por el dolor, ¿sí? Entonces, si tenemos un dolor leve, que es de 1 a 3 en la escala de EBN o valor en escalas equivalentes, vamos a hacer un cuidado de enfermería no farmacológico para el alivio del dolor. Entonces, puede ser, por ejemplo, frío local o calor local, dependiendo pues el tipo del dolor que tenga, ¿no? Dependiendo de las características del dolor que tenga.
Y si yo tengo un dolor moderado intenso, o sea, que sea mayor a 4 en la escala de BN, entonces vamos a verificar la indagación de analgesia y preparar la administración. Entonces ahí es cuando vamos a verificar si el paciente ya, sobre todo un paciente oncológico, ya tiene ya tiene recetado, que acá sería, bueno, que ya tiene indicado, perdón, ya tiene indicada un tratamiento del dolor y vamos a iniciar con el manejo del dolor. Entonces, si nos dice, bueno, si el paciente tiene tanto dolor, iniciamos analgesia y iniciamos, puede ser con un no opioide o no opioide débil. Y dependiendo de su respuesta, vamos a seguir evaluando. Entonces, dimos la analgesia, ya puede ser por vía oral o por vía endovenosa, y después de dar la analgesia vamos a revalorar o vamos a estar monitoreando el efecto terapéutico de esa analgesia. Si el paciente sigue con el dolor, entonces hay que volver a verificar en conjunto con el médico qué tipo de tratamiento vamos a seguir. O sea, vamos escalonando, ¿sí? Siempre en un término de 1 hora podemos estar reevaluando el dolor. Y obviamente eso en conjunto con los signos vitales, como ya les había dicho. Si el paciente no logra el alivio del dolor, entonces, y conserva la intensidad mayor a 4 en la escala o equivalente a otras escalas, se le informará al médico. Bueno, obviamente nosotros siempre tenemos que estar en buena comunicación con el médico sobre el manejo del dolor del paciente. Para que se acuda a una evaluación personal, o sea, ya venga el médico, no solamente que sea con una valoración de enfermería, sino en conjunto con el médico, y para autorizar un tercer rescate de analgesia o una modificación de la prescripción si fuera necesario. Entonces, si yo ya hice rescates y dentro de la hora yo he hecho más de 3 rescates y el paciente no mejora, pues eso ya requiere que el médico evalúe si vamos a tener de vuelta otro rescate. ¿Sí? Si lo administramos o no lo administramos, pero siempre con conocimiento del médico y autorización de él. Entonces acá vamos a ver el algoritmo. Les presenta dolor mayor a 4 en la escala de BN o cualquiera de sus equivalentes. Se realiza la analgesia dedicada, ya sea vía oral o endovenosa. Si es vía oral, vamos a reevaluar el dolor, igual que en la vía endovenosa. En las dos vamos a reevaluar el dolor. Luego, si se genera un alivio del dolor, o sea, baja por menor a 3 en la escala, vamos a continuar el plan basal. O sea, si mi paciente tiene plan basal, un ejemplo, paracetamol cada 8 horas, pues ese va a ser su plan basal. O ketorolac, dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Porque ya sabemos que algunos medicamentos obviamente no van a estar en conjunto con el tipo de paciente oncológico que tengamos, del diagnóstico oncológico que tengamos. Si no hay alivio del dolor, si es mayor a 4, entonces, ¿qué vamos a hacer? Realizar un rescate indicado y reevaluar nuevamente el dolor. Antes de aplicar el segundo rescate, vamos a valorar con el médico la necesidad para mejorar el esquema basal. Un esquema basal también puede ser que yo tenga un paciente con un victemorfina. Bueno, también tenemos que tener en cuenta el tratamiento no farmacológico.
¿Cuáles son los tratamientos no farmacológicos? Y esto es muy importante porque a veces solamente nos centramos en lo químico y en lo físico, pero no manejamos los otros tipos de tratamiento que pueden ser coayudantes al tratamiento farmacológico. Y unas pueden ser las medidas físicas y las medidas psicológicas. Entonces, por ejemplo, la fisioterapia, el masaje, el ejercicio, el acompañamiento, las técnicas de relajación, la música, la terapia cognitiva conductual. Entonces, tenemos que tener en cuenta este tipo de tratamiento no farmacológico. A veces el paciente, con solo el acompañamiento, el manejo de la respiración, puede mejorar después de haber administrado un rescate farmacológico. Entonces podemos hablarle al paciente, distraer al paciente, porque a veces el paciente se concentra únicamente en el dolor, sobre todo cuando tenemos el paciente oncohematológico, estaba en trasplante, el paciente como está solo dentro de una habitación, pues no tiene distractores, ¿sí? Ya se concentra únicamente en el dolor cuando está en ese proceso. Entonces, es bueno poder conversar, tener otro tipo de tratamientos que puedan coayudar al manejo para que él tenga un mecanismo positivo hacia el tratamiento que le estamos brindando farmacológico. Y dentro de eso también es importante la educación al paciente y su familia, o sea, ¿qué tenemos que educar al paciente? O sea, el concepto del dolor, ¿sí? Porque muchas veces tenemos al paciente que se reserva lo que está sintiendo, no nos informa, o sea, no nos dice, si nosotros no indagamos, a veces por ahí pecamos y si lo vemos bien, en sus fascias, en su postura, por ahí no indagamos un poco más si de verdad tiene dolor o no tiene dolor, y pues, o sea, somos humanos y podemos pasar por eso, y lo podemos pasar por alto. Pero es importante cuando tenemos al paciente, que el paciente sepa qué es el dolor y que lo debe expresar, ¿sí? Que nos debe informar con tiempo el inicio del dolor, no que espere ya a tener un dolor intenso o máximo en la escala para podernos referir el dolor. ¿Por qué? Porque podemos hacer de pronto un manejo mucho menos agresivo al inicio del dolor que ya con la intensidad del dolor más bajo que con una intensidad del dolor muy alta. Y que nosotros obviamente vamos a estar siempre dispuestos al alivio del dolor, ¿sí? Que esa va a ser una de nuestras prioridades, que el paciente durante nuestro cuidado no sienta dolor, o por lo menos que no lo limite, ¿sí? No lo limite a hacer sus actividades y que no sea codependiente de nosotros para hacer sus actividades por culpa del dolor. Y es necesario que él sepa valorarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo valoro yo el dolor? O sea, sí, informarle el tipo de escala que podemos utilizar con ese paciente, o inclusive el hablar con el cuidador, porque obviamente no va a ser directamente, no va a ser dependiendo del tipo de paciente que tengamos, y sobre todo porque el cuidador lo conoce más al paciente que nosotros mismos. Entonces, él nos va a referir, no, sí, está sintiendo dolor por su comportamiento, ¿sí? Sobre todo en los niños o en los pacientes que pues, obviamente tienen algún problema a nivel cognitivo. Entonces, es una visión general sobre lo que le estamos educando al paciente, que
que esto se tiene que dar en un inicio, obviamente, de la valoración inicial. O sea, en la valoración inicial tenemos que hablar sobre el dolor, sobre qué lo puede causar, sobre todo en el paciente oncológico, qué tratamientos se van a manejar, tanto farmacológico y no farmacológico, y la autoevaluación del paciente, para que nos pueda ayudar a la descripción de este tipo de dolor. Bueno, adicional, bueno, quise traerles este decálogo de iniciativas para responder las necesidades de las personas con dolor crónico, que, como ya lo veíamos, es el dolor que en mayor porcentaje se va a presentar en nuestro paciente oncológico. Y esto habla más sobre la humanización que nosotros podemos tener hacia ese paciente. Entonces, uno es el establecer una comunicación paciente-profesional eficaz. Como les decía antes, yo no puedo entablar una conversación con mi paciente de forma técnica, o sea, lo puedo entablar con mi colega, pero no con mi paciente, porque entonces yo no me voy a hacer entender al paciente. 2 es velar por la intimidad y el confort del paciente. Entonces, es velar por porque él esté conforme en el sitio que esté, que obviamente velemos por la intimidad del paciente, siempre solicitando el permiso en el caso de que nosotros tengamos que destaparlo para poder valorar, que obviamente nosotros tenemos que hacer una valoración cefalocaudal, sobre todo si nos hace una descripción de un dolor. Por ahí nosotros con los pacientes oncológicos vemos el dolor a nivel anal y bueno, esto es algo que por ahí agrede su intimidad. Entonces siempre el solicitar el permiso para poderlo valorar, sobre todo en sus áreas íntimas, si nos describe un dolor, y que él está inconfortable, o sea, que se sienta bien dentro del área donde está. Como tercer punto, entonces, valorar la multidimensionalidad de la persona. ¿Qué quiere decir eso? O sea, él cómo percibe su tratamiento, cómo percibe su dolor, cómo percibe el ambiente en donde está, ¿sí? Que si es una percepción positiva, si es una percepción negativa. Y lo que hablamos ahorita es capacitar a la persona con dolor crónico, o sea, informarle qué tipo de dolor puede manejar durante su tratamiento oncológico, qué tipo de tratamiento se le va a brindar. Eso va dentro de la humanización. Lo otro es personalizar el tratamiento. Como ya les decía, no todos los pacientes van a tener el mismo tipo de dolor y yo no puedo prejuzgar al paciente o juzgar al paciente por el tipo del dolor que está presentando o porque no me presenta fascias de dolor o porque yo lo veo relajado, porque todo paciente maneja un dolor diferente, único, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros nos deshumanizamos diciendo no, o sea, lo que quiere es medicación, lo que quiere es medicación. Y por ahí nos desviamos y no pensamos en todo el proceso en que está pasando ese paciente, no solamente el dolor físico, sino también emocional y espiritual. Promover la implicación del entorno de la persona. Entonces, acá hablamos de todo eso positivo que puede ayudar a que el paciente afronte mejor su proceso de dolor o su proceso de tratamiento. Entonces hablamos de la familia, de su religión, de
de su área, de sus, de todas las cosas que puedan ayudarle positivamente a ese paciente. Y también tenemos que tener en cuenta el cuidador, el cuidado al cuidador, que esto no lo vemos y si lo vemos es muy poco. Hoy precisamente una de las mamitas de uno de los chiquitos envía una carta de agradecimiento a nuestro grupo de trasplante diciendo que había una parte en la que decía que agradecía y describió a muchas de mis compañeras y compañeros agradeciendo porque se quedaban cuidando al niño mientras ella podía ir a comer, ¿sí? O sea, entonces, por ahí hay cosas mínimas que nosotros aportamos, pero creo que se requiere de muchas más cosas para ayudar al cuidador, a cuidar al cuidador, sí, porque también se ve un agotamiento. Creo que todos lo hemos visto en muchos de los padres, sobre todo en los papás, el agotamiento de ellos para el cuidado de sus hijos o de su familiar en sí. Y lo vemos también con el adolescente que puede tener 18 años, pero aún requiere o necesita del acompañamiento de sus padres, ¿sí? O el adulto mayor que sí también requiere de el cuidado de una persona de su entorno familiar. Y también hablamos del cuidar al profesional como agente de humanización. Entonces, el cuidar al profesional es que a nosotros también nos duele ver a nuestro paciente con dolor, a nosotros también nos afecta el proceso por el cual está pasando y en muchos casos a nosotros no nos han capacitado para ese tipo de manejo de emociones que tenemos nosotros mismos. Eso es algo que se requiere para la humanización del cuidado del paciente oncológico. O sea, cómo yo, como profesional, puedo asumir el dolor de mi paciente, la pérdida de mi paciente y el tratamiento en sí, porque se genera un vínculo con nuestro paciente y nos afecta. Pero lamentablemente hay algo que nos inculcaron desde que nosotros iniciamos nuestras carreras y es a no evitar mostrar nuestros sentimientos ante un paciente, evitar que se vean nuestras emociones porque puede ser negativo, ¿sí? Entonces, había visto un estudio donde muchos de los profesionales médicos y de enfermería, que son los que tienen más, digamos, más relación con el paciente, sufren porque no pueden expresar el sentimiento, por ejemplo, el sentimiento de una pérdida, el sentimiento al manejo de un niño, al manejo de un adulto, porque para cada uno es diferente ese estímulo, esa sensación de tener como más carisma o más apego o más dedicación por cierta etapa de edad de alguno de los pacientes. Y eso genera frustración en el personal de salud. Frustración porque no
porque se tiene que ver una persona fuerte ante los familiares, ante el cuidador y ante el paciente. Y no nos ayudan con capacitación, con tipo de manejo de estas sensaciones, a yo poder hacer una catarsis de lo que yo estoy sintiendo por el manejo de mi paciente oncológico. Y como noveno tenemos el capacitar al profesional en habilidades relacionadas. Como les había descrito al inicio de la definición del dolor, no tenemos profesionales capacitados en el manejo del dolor y el cuidado paliativo que sean específicamente en ese tipo de, o sea, en el manejo del dolor. Es muy escaso y lo vemos en cada una de las instituciones y no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Es muy escaso el personal que se dedica directamente al manejo del dolor. Y bueno, como último es la sensibilización a la sociedad. En este caso, creo que hablaríamos sobre evitar la lástima al paciente oncológico y más bien sentir por otro tipo de sentimientos que sean mucho más positivos. ¿Sí? O sea, está pasando por un proceso que sí está fortaleciendo, en algunos casos fortalece mucho a la persona cuando son personas que ya salen de este tratamiento y se sienten poderosas, ganadoras. Entonces es muy importante sensibilizar a la sociedad de que no son personas que requieren, que deban tener un sentimiento como les decía, de pobrecito, es un paciente oncológico por lo que está pasando. No, es un guerrero. Es una persona que la está guerreando y la está luchando por su propia vida. Bueno,